Muy buenos días, es un gusto poder estar con ustedes, una gran alegría. Entiendo que es un día histórico para el fútbol femenino, teniendo en cuenta que se lanza por primera vez en la historia una organización internacional que va a ser básicamente de defensa del derecho del fútbol femenino, en un momento también histórico para el fútbol femenino, cuya característica central, podríamos decir, es su profesionalización. Podríamos citar varios países, varios elementos jurídicos para tomar este momento tan importante, el desarrollo en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Así que creo que es fundamental. Bueno, básicamente decirles que estamos en este Zoom organizando la primera reunión, haciendo el lanzamiento de lo que es el Sindicato Mundial del Fútbol Femenino, eh, cuya alma mater y cuya fundadora es Cristina Campos. Es una persona con una enorme historia respecto de esta rama del deporte y a la que se le debe, bueno, muchísima de su organización que hoy tenemos. Bueno, acá en Argentina tiene un enorme reconocimiento, una enorme historia, reconocida con las jugadoras, con los clubes, con la federación. Y este lance internacional que nos parece realmente muy importante. Hay una cantidad enorme de proyectos, de ideas, de contactos, que podríamos sintetizarlo en la protección de los derechos de las mujeres en el fútbol, de su organización, de su profesionalización. Y bueno, una de estas ramas va a ser naturalmente la capacitación, va a ser la defensa ante los organismos correspondientes, en la FIFA, en las federaciones locales. Así que, bueno, Cristina ya va a tener su propia presentación, va a hacer su charla, pero desde ya acá agradecerle esta historia de vida que tiene Cristina respecto del fútbol femenino. Decirles que nos va a acompañar en esta hermosa aventura de esta organización internacional uno de los referentes más importantes, formadores del fútbol español, como es Miguel Ángel Jesús Niño, que ha formado cientos de miles de directores técnicos para el fútbol masculino y el fútbol femenino, y que está acompañando este trabajo bueno, que ya lleva algún tiempo y que, por supuesto, entendemos que es muy importante. Queríamos citar también a Regina Alexis de Turquía, bueno, a Cindy Paralow, que es la presidenta de la Federación de Fútbol Femenino de los Estados Unidos, que es un lugar a donde todo el mundo quiere ir a mirar, y naturalmente el fútbol femenino tiene un desarrollo increíble en ese lugar, y gran parte de eso se lo debe a esta hermosa federación que viene desarrollando una tarea realmente admirable. Así que agradecerle enormemente a Cindy este contacto, esta participación, este momento para nosotros es fundamental. A Mariana Fernández, que también nos está acompañando, presidenta de la Federación del Fútbol de Uruguay, a Cristina Petrakis, que tiene un desarrollo en la Organización de las Naciones Unidas por Nueva York. Bueno, en fin, mucha gente que se ha acercado, que tiene, como decíamos, una historia de vida en relación a este hermosísimo deporte, que nos va a ayudar a la protección de los derechos del fútbol femenino. Podría citar a Fabino Kaysar y a Alexis Shenko de Turquía, y una cantidad enorme de países que está acompañando a esta organización, como podríamos citar, a ver, lo tengo para no olvidarme de nadie, y a todos sus representantes de Ucrania, de Turquía, de Egipto, de Francia, Italia, de Chile, de Irán, de Nuevo México, de Japón, Dubái, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Es decir, es un lanzamiento realmente muy interesante que nos puede permitir un contacto realmente muy fuerte. Ya tenemos varias actividades que están pensadas para este mes de mayo, que se inicia hoy. Esta presentación como 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, no es casual, tiene un hecho simbólico, básicamente porque acá se va a proteger los derechos de las mujeres que juegan al fútbol. Así que, desde luego, es un día muy interesante para todos nosotros. Desearles muy feliz día a todas.
Agradecerle a Cristina el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que significa esto. Es una tarea titánica y bueno, todos los que estamos acá estamos para acompañarla, para poder ayudarla, para poder desarrollar esta hermosa aventura. Sin más, le doy la palabra a Cristina y bueno, vamos a escuchar todos atentamente. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Muy feliz Día del Trabajador. Gracias al doctor Pablo Bruera, que es el que está haciendo esta introducción, más que agradecida por las palabras. La verdad, estoy más que emocionada con todos ustedes. Estoy tratando de ir despacio porque tenemos ahí a la doctora María Alejandra Zárate haciendo la traducción a los países que no hablan nuestro idioma. Pero bueno, más que orgullosa, este proyecto tiene 5 años, nació en Argentina en el año 2019. Nació el 3 de mayo del 2019. Estamos acá para cumplir 5 añitos. Y en principio era la idea de sumar derechos y problemáticas que había en el fútbol femenino, no solo nuestro, sino en el mundo, pero en nuestro país era el más problemático de todos. Recién se habilitaba el fútbol profesional en nuestra Federación de Fútbol Argentina, que hasta el día de hoy nuestra Federación de Fútbol Argentino entiende que las mujeres estamos ahí de más. Estamos siendo la preocupación de los hombres, para las técnicas, para la preparación de las técnicas no hay cursos, hay que estar entre los 20 hombres. Para las preparadoras físicas no hay curso, no hay capacitación. Y para las jugadoras no hay vestuario, no hay ropa, no hay baños, no hay nada. Y yo quiero hacer una mención, pero muy especial, a una jugadora que es argentina, nos representa Argentina, pero es de Paraguay. Y siempre estuvo ahí conmigo. Es María Gabriela Duarte de León. Ella ha acompañado, digamos, y creo que es una de las primeras que yo representé, y ha estado fielmente conmigo durante todo este tiempo, a pesar de que después vino la pandemia y vino todo un tema. Pero cuando yo salí a representar jugadoras, estaba muy loca, muy crazy, representar mujeres. Y después estaba muy crazy gerenciar un club para la fútbol femenino. Y sigo estando crazy porque ahora hice un sindicato, o sea, esto no cambia, digamos. Pero me enorgullece saber, digamos, todo lo que se ha logrado. Se ha logrado, digo, desde mi parte, el tema de hacer un estatuto para el fútbol femenino, para el fútbol argentino, para el fútbol sudamericano, para el fútbol internacional. He caminado en estos últimos 15 años desde mi país todo hasta toda Sudamérica, Europa y ahora estoy en los Emiratos. Y realmente nadie es profeta en su tierra, pero llegar hoy a ser un sindicato internacional, mundial del fútbol femenino, y yo creo que ya estamos hechos. Creo que hay mucho para hacer. Creo que una de las cosas más importantes va a ser la capacitación que vamos a hacer para las jugadoras de fútbol embarazadas, para que conozcan sus derechos, para que conozcan sus posibilidades, para que conozcan sus opciones y para darles jurisprudencia a cada país, digamos, de que tiene
que ser exactamente igual que el masculino. No es una cuestión de género, es una cuestión de mentalidad. Es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de leyes, que para eso se ha trabajado. Este sindicato tiene 50 secretarías con sus diferentes anexos. O sea, acá se va a necesitar 150 personas por país para trabajar esto. En docencia, que tenemos elegido yo docentes, pero de vocación, de alma. O sea, acá yo he elegido esta comisión por las mejores personas del género. La mejor directora técnica, la señora DT, Cristina Fabi. La mejor docente, Sandra Fariña. La mejor preparadora de juveniles, la señora Elsie Cristina Alegre. La mejor, digamos, productora de seguros, la señora Fabiana Álvarez. Con ella vamos a trabajar lo que significa el seguro de responsabilidad sobre las jugadoras de fútbol. Vamos a generar una agencia productora de seguros en el sindicato. Está. He elegido, digamos, la mejor amiga que tengo, que es una exfutbolista de la selección argentina, la señora Liliana Rodríguez, que ha vestido la camiseta nuestra desde el año 69. El único defecto que tiene es que es hincha de Boca, pero bueno, digamos, algún defecto tenía que tener. Y después tenemos a la doctora María Alejandra Zárate en el Consejo Federal para trabajar todo lo que son las leyes, las legislaciones y todo lo que haya que crear, inventar, armar y hacer. Acá y en el mundo. El fútbol femenino y sus afines, porque acá entran las directoras técnicas, las árbitros, las preparadoras físicas, las utileras y hasta la cocinera que cocina en una pensión para el fútbol femenino. Esas tienen derecho a estar afiliadas como cualquier agremiado de cualquier parte del mundo. Tienen derecho a tener su obra social, tienen derecho a tener su mutual, tienen derecho a tener su seguro y tienen derecho a tener los representantes que empiecen a trabajar como el masculino. Acá en Argentina solamente hacemos préstamos. O sea, no tenemos jugadoras para vender. Y creo que así pasa en todos lados. El jugador vale $2 millones y la jugadora con mejores condiciones, que ese jugador vale $60.000. ¿Cuál es el problema? Es el género. No, si estamos hablando que son futbolistas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, llegamos a tener un mundial, digamos, en el de Francia, el Gorgoman de Francia, donde yo envié a 9 exjugadoras, mal llamarse pioneras, porque siempre hay una que lo ve como un negocio y como estas cosas que son las que arruinaron el fútbol argentino femenino. ¿Está? Gente que ha tenido intereses y que ha creado, que también se ha utilizado en la política, se las ha llevado para el lado ese, con el colectivo, con el tren y con el qué sé yo, feminismo, donde no hicieron nada, absolutamente nada por el fútbol argentino femenino. Y esto pasa en todos los países del mundo, en todos. Lo digo con la experiencia de caminar la calle, el cordón y la vereda de cada país. Lo hice sabiendo qué mal se le hace al fútbol femenino. Y esta es la intención. Hemos elegido las mejores personas, hemos elegido
las mejores personas de cada país. Tengo un amigo muy, muy querido que respeto y admiro como agente FIFA, que es el señor Andrea Safina, que realmente con él he trabajado durante muchas horas. He trabajado a la madrugada porque tenemos con él 5 horas, entonces cuando él duerme yo lo molesto y cuando duermo yo me molesta él, pero bueno, lo amo y lo adoro y sé lo que está haciendo por el fútbol femenino y fue una de las personas que más colaboró con este mundial del fútbol femenino. He hablado muchísimo con Gualeca, que es Erika, y de Santiago de Chile, una gran luchadora del fútbol femenino. Quiso jugar al fútbol, no la dejaron, y no sé si era porque era muy flaca, porque era muy alta, porque no se podía jugar en Chile al fútbol, porque son más retrógrados que nosotros. Y bueno, entonces dijo, bueno, si no puedo jugar, pues por lo menos voy a molestar. Y ha hecho un trabajo magnífico de más de 20 años en Chile. Esas son las personas que nos están acompañando. Hemos elegido a los profesionales que nos representan, quien, gracias a nuestro presentador, el doctor Pablo Bruera, que es el culpable de haberlo hecho internacional, porque yo lo iba a hacer solamente para Argentina y él dijo, no, hagámoslo internacional, tienes tantos amigos. Y ahí empecé a descubrir que es cierto, que tengo millones de amigos en todo el mundo. Amigos que me dijeron, sí, vamos, porque acá hace falta también. En cada país del mundo. Tenemos acá que nos acompaña también Egipto, donde Hamed está interesado en que su país haga el desarrollo y el crecimiento del fútbol femenino. Y le agradezco muchísimo su acompañamiento y su apoyo. Tenemos también el Zan, que es jugador profesional de futsal en Irán, pero a su vez tiene una agencia de representación de jugadores y está involucrándose en el fútbol femenino. Y esto es muy bueno porque son países que vienen con una lentitud en la idiosincrasia sobre la mujer. Y si bien es muy respetado, porque debemos ser respetuosos de cada voluntad, no puedo dejar de reconocer el aporte que están haciendo acompañando este Sindicato Mundial de Fútbol Femenino. A ellos mi agradecimiento, a cada persona que se fue sumando. Por eso también agradezco mucho la presencia de estos invitados que son personas que han decidido acompañarnos, ¿no? Cristina Petracchi desde Nueva York hace un trabajo excepcional donde puede ayudarnos muchísimo y solamente con que nos acompañe ya eso significa mucho. Tengo también el honor de decir que está Japón en este momento acompañándonos también de la mano del exjugador Kato. Y realmente esto a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo la gente que me acompaña, la gente que está, me llena de orgullo los profesionales que están conmigo. Tenemos acá amigos que son directores técnicos, como lo es el profe Gustavo Balbuena, que realmente es profe de varones, pero le dije, mira, por tu capacidad de docente, por tu buena gente, te quiero acá. Y me dijo, bueno, pero después me lo explica. Le dije, yo te quiero acá, después te lo explico con tiempo. Y realmente, pobre, no he tenido tiempo, pero él está acá. Y así que, Gustavo, gracias por estar. También tengo un amigo que sabe mucho de fútbol,
es joven, porque puede ser mi hijo, pero él siempre me alentó y me apoyó sin saber lo que yo hacía, pero para él está bien. Bueno, él es el Lucho Mambrín, o sea, Luciano, y acá está con nosotros acompañándonos. Todavía no sabe dónde lo voy a poner y qué va a hacer, pero yo lo quiero dentro del Sindicato Mundial. Así que, ¿qué más puedo decirles? Que hay muchas cosas para hacer, que necesita el fútbol femenino, necesita las directoras técnicas mujeres. Nosotros en Argentina creo que tenemos 3. A ver si Cristina me podés corregir, ¿tenemos 3 o cuántas son en total? Hola, buenos días. Sí, son 3 o 4 nada más que están dirigiendo fútbol femenino. O sea, no sé si escucharon que, o sea, para Argentina, que es la cuna del fútbol, que somos los campeones mundiales, que vamos a ser sede de la Sub-20, tenemos 4 mujeres directoras técnicas. O sea, esto habla de la falencia que tenemos como país para el fútbol femenino. Y esto habla de las ganas de seguir haciendo cosas. Yo dije que, siempre digo, cuando yo me jubile, entonces mi hijo me dice, mamá, si vas a seguir trabajando. Y supongo que sí, voy a seguir escribiendo, voy a seguir. Y llevo, no sé, desde el año 1981 que empecé a presentar proyectos siendo muy joven, ya era media revolucionaria desde joven, presentaba proyectos de ley sobre los derechos de la mujer y sobre la niñez carenciada, cosa que 40 años después estoy viendo exactamente que está pasando lo mismo que yo reclamaba allá 40 años atrás, que le echaba la culpa a los militares, a los gobiernos nefastos. Pero bueno, parece ser que no se trata de gobierno, sino se trata de idiosincrasia. Cristina, Sí. ¿te puedo interrumpir? Ahí me está escribiendo claro. Fernando Signorini, que me dice que te quiere acompañar y que se ofrece para ayudar a hacer todo el tema formativo, el tema físico, y poder hacer alguna capacitación con mujeres preparadoras físicas para acompañar al fútbol femenino. Así que te interrumpí para decirte que siguen las adhesiones. Excelente, esa es la idea, que se vayan sumando para involucrarse en la problemática, para generar, digamos, mayor campo de trabajo, mayor campo de desarrollo, mayor campo de crecimiento. Y sean todos bienvenidos. Y cualquier cosa que ahora quiera, estamos dispuestos a responder las inquietudes de cada uno de ustedes, a que se presenten, a que nos digan lo que les gusta, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen. Y bueno, la verdad, Pablo, me gustaría escuchar a la jugadora, que es la única jugadora que forma la comisión del Sindicato Mundial Internacional de Fútbol y Afines. Gabriela, te escucho. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, por este sueño que todos están empezando a lograr en este preciso momento, y nada, muy contenta de pertenecer al sindicato. Y qué les puedo decir que no sepan, muchos años de lucha y acá estamos, seguimos luchando. Sí, y contame, Gabriela, acá en Argentina vos has jugado en las primeras divisiones. Yo he gerenciado, yo conozco a Gabriela habiendo querido gerenciar el club excursionista que está en primera división, se largaba a la primera división, y el club, como está en la categoría C, que es la categoría más baja, no le interesaba ni quería que tuviera fútbol femenino. Y yo tenía 30 jugadoras fabulosas. Entre ellas, creo que la mejor jugadora que he visto en mi vida es Gabriela Huarte de León. Es goleadora, muchachos. Ya les digo que la estoy vendiendo. Pero bueno, a ver, contame cómo fue tu experiencia para vos en lo que viste del fútbol profesional
antes y después de empezar a profesionalizarse? Bueno, yo empecé a jugar profesionalmente acá en Argentina en Huracán. En ese momento fue hace como 6, 7 años y estábamos muy lejos de lo que estamos ahora. Era como muy precario, los únicos clubes que por ahí tenían más cosas eran los más grandes por nombre, como ya sabemos. Y nada, de ahí fui escalando otros clubes y fue mejorando y llegué a excursionista. Bueno, como vos dijiste anteriormente, no le daban mucha importancia al fútbol femenino. Es como que, bueno, estamos en esa categoría y listo, arréglense ustedes. Y nada, después llegaste vos y sí, se notó muchísimo cambio, muchas jugadoras de jerarquía. Con vos trajiste muchas jugadoras buenas, muy buenas, por cierto. Y nada, ahora es como que en un abrir y cerrar de ojos estamos creciendo muy rápido. Y nada, eso se debe más que nada al empujón que uno está dando. Así que yo sé que vos hiciste muchísimo y todo el mundo acá lo sabe, no hace falta que uno lo diga. Así que, eh, no sé, es una bendición que Argentina tenga una representante como vos. Gracias, Gabriela. Y créeme que como te lo dije en la reunión privada que tuvimos, vamos por todo. Esta vez fue pegar el golpe fuerte y vamos a llegar. Te agradezco muchísimo y quiero que sigas siendo como sos, tan natural. Me pareció tan importante escuchar la palabra de la jugadora, porque fíjense que ella dijo algo que cuando empezó era un antes y un después. Y hay muchos clubes que todavía siguen teniendo el fútbol femenino precario. ¿Está? Y es importante que trabajemos sobre eso. Yo hablaba con un amigo que quiero mucho también y en este momento está en un momento muy difícil, que es Oleg de Ucrania. No sé si está, porque esta mañana me decían que habían lanzado unos cohetes que estaban con problemas con la comunicación. Y yo quiero agradecerle a él que con todo lo que están pasando, él me dijo, yo te acompaño y creo que vas a hacer, y podemos hacer grandes cosas para el mundo del fútbol femenino. Hoy el fútbol femenino está en el ojo y en la cartera y en la cabeza de los representantes, pero falta mucho, porque los representantes queremos, lo que no tenemos es que no podemos. También tengo una mención especial con Regina Danilova, que está en Turquía, y ella me pasó, no la estoy viendo, debe estar por acá porque son muchos los participantes, me pasó de 6 equipos de fútbol femenino que están trabajando en Turquía. Y eso es lo que yo pretendo, de que tengamos la fuerza, cada país, de tener, digamos, equipos de fútbol femenino profesional. Sabemos que hay categorías que faltan mucho, sabemos pero esto como los jugadores de fútbol, el varón sigue estando todavía en la liga y sigue habiendo un montón de amateurs y tienen 25 o 30 años. Bueno, pero tienen otras posibilidades, les pagan un sueldo, o sea, hoy el jugador de fútbol en la liga profesional, no sé, gana 200, 300 mil pesos, pero qué bien. ¿Por qué la jugadora de fútbol no gana nada y encima tiene que pagar para ir a jugar? Y esto no pasa acá en Argentina, esto pasa en Brasil, en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, porque yo hablo con todos los países. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia de Gabriela? Es una goleadora, pero nata. Gabriela sí o sí tiene que ir a molestar al contrincante en cada partido de hacerle un gol. Es el terror de las arqueras. ¿Por qué Gabriela no le pagan 150 mil pesos para que juegue? O sea, no lo hemos logrado, o sea, un contrato profesional, porque la federación cree que son 8 contratos, dice la FIFA, entonces se reparte entre las 30, y tenemos un problema. O sea, ¿quién paga el trabajo de Gabriela? Si cuando entramos a un club, a ver un club de un masculino,
de Talleres, de que está en la B Metro, ¿está? Bueno, si es un delantero va a ganar casi 300, 400 mil pesos, mínimo. Y yo, Gabriela, no logro que le paguen 100. ¿Se entiende lo que digo? Logremos la profesionalización del... No veamos el género, porque en condiciones el género es un detalle. En un equipo de fútbol femenino las condiciones las tienen exactamente lo mismo que la pueden tener en el fútbol masculino. Hagamos eso, hagamos el derecho de la retribución económica, personal, profesional, social, educativa. A eso se va a dedicar el Sindicato Mundial de Fútbol Femenino y afines. Y agradezco ahí a Fernando Signorini, porque necesitamos muchos docentes que capaciten nuestras jugadoras, nuestras directoras técnicas, nuestras preparadoras físicas, utileras. Hay que preparar mujeres para saber a qué cómo pasa, digamos, la utilería. Y es un detalle que parece menor, pero forma parte del mundo del fútbol femenino. Y no los quiero cansar con todo, porque hay tanto para hablar y tanto para hacer, y tengo tanto en la cabeza para brindarles, que estoy atenta y los invito a que las consultas y las preguntas que quieran hacer, la puedan hacer, y aquellos que no hablen el idioma, tenemos un traductor una traductora, que le quiero agradecer a la doctora María Alejandra Zárate, que está haciendo de traductora en inglés, y es miembro del Consejo Federal. Así que bueno, escuchar a quien necesita hacer una consulta, acá estamos para responder. Qué bueno, nadie quiere preguntar nada. Qué importante. A ver, Gualeca, dale, te doy la palabra. Sos una mujer muy experimentada del fútbol. Cristina, buenas tardes, buenos días. Sé que estamos alrededor del mundo, así que más que una consulta es el agradecimiento total de esta oportunidad para hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en el fútbol femenino. Y me parece que un hashtag perfecto lo acabas de mencionar hace 5 minutos atrás. Vamos por todo. Así que es esto, agradecer y abierta a las preguntas y comentarios de los demás. Es un agradecimiento total. Gracias, Gualeca. Gracias. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Gustavo. Gustavo, acá el profe. ¿Cómo el estás? Profe Primero saludar a todos, decirle que es un honor participar de este proyecto, ponerme a disposición de todos, ya tanto como profe de educación física, como director técnico, como en su momento me tocó ser dirigente y ver todas las necesidades y precarizaciones que ha sufrido la actividad, de tener que pelearme por una cancha, por pelotas, por camisetas, por tratar de conseguir recursos genuinos y nada de parte del club. Entonces te puedo decir que estoy muy empapado del tema. Ahí escuché que una eminencia como el profe Signorini se puso a disposición. Yo también me pongo a disposición para poder capacitar tanto a las jugadoras, a las técnicas, a las preparadoras físicas, a los utileros. Cuestión de jerarquizar y bueno, darle un trabajo serio que hace rato y hace tiempo se tenía que haber utilizado esto. Así que nada, ponerme a disposición y a trabajar, que es lo más importante y lo más lindo de todo esto. Gracias, Gustavo. Yo les cuento que con Gustavo ha sido hasta hace muy poco director técnico del Club Almirante Brown, muy buen técnico, pero lo que me he peleado por el tema de mis jugadoras, ustedes no saben, mis jugadores, no saben lo que me he peleado con el técnico. La esposa dice que yo lo reto más a él que ella es su esposa, pero bueno, es verdad, sí. Pero a ver. No, pero digamos, que es lo que dije en principio, yo elegí las mejores personas. Diferencias, debates, debe haber, porque eso es el crecimiento, eso es el desarrollo, y esas son las opiniones que debemos tener cada uno.
No todos somos católicos, no todos nos gusta la política, no todos debemos saber que esto sucede porque esto sirve para el trabajo que necesitamos hacer. Yo lo único que dije, y lo charlé con mi comisión directiva, y lo charlé con mis amigos, dije, muchachos, lo único que yo no quiero es que acá haya ningún colectivo y ningún movimiento feminista. Acá estamos hablando de jugadores profesionales y es por lo que vamos a trabajar. No es el género lo que a nosotros nos preocupa. Yo soy parte del género y he tenido la capacidad de hacer cosas más que el presidente de la Federación de Fútbol Argentino. Entonces, no me preocupa el género. Me preocupa la condición profesional de una jugadora de fútbol, de una técnica de fútbol, una preparadora física de fútbol y de todos aquellos que quieran incursionar en el fútbol como parte del proyecto de este trabajo. Así que bueno, sí. Sandra tiene pedida la palabra, me parece. Bárbaro. Sandra, te escucho. Sandra es miembro de comisión. Sandra es, a ver, creo que es tesorera, ¿no, Sandra? No, de órgano de fiscalización. Ah, peor. Bueno, Sandra. Buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación y por esta invitación tan comprometida, ¿no? Con respecto a la profesionalización de las mujeres en el fútbol. Y las mujeres somos protagonistas hoy por hoy de este siglo XXI y de cambiar situaciones que nos son adversas y ponernos una camiseta, justamente una camiseta para sacar adelante valores que tienen que ver con chicas que tienen que salir adelante, con chicas que juegan al fútbol y que van a ser futuras mamás, con chicas que el fútbol las dignifica y las pone en un lugar especial. Para mí es un honor participar de esta comisión directiva y de ser parte de este lanzamiento tan importante para el mundo. Y el deporte es un bien común, es un bien común, no es un bien para algunos y para otros no. Y además quiero agregar, el deporte va de la mano de la educación, soy docente de hace muchísimos años, me dedico, he visto miles de cosas que han pasado, he visto gente que a través del deporte se los puede sacar de la calle y pueden dignificar su vida, así que vamos por eso, vamos por mucho más, y creo que tenemos el compromiso, la responsabilidad y la fortaleza para hacerlo. Así que muchísimas gracias, gracias por confiar en mí, y abrazo grande a todos. Gracias. Ahí estaba Liliana pidiendo la palabra, ¿no, Pablo? A ver, Liliana. Si Liliana no aprieta el botón, levanta la mano, ¿viste? No la estaba viendo, Liliana. Sí, ahí está. Sí, perfecto. está Liliana. Sí, Lili es la secretaria del sindicato mundial. O sea, otra responsabilidad grande tiene. Muy bien. No tenés micrófono. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un gusto a todos, un abrazo a todos los que participan y bueno, me siento orgullosa. En mi rol al principio de jugadora, de exjugadora senior de la selección nacional, primer capitana que hubo de la selección AFA, y bueno, y hoy me toca ser secretaria y miembro de la comisión. Gracias, Cristina, gracias, doctora, por haberme embarcado en esta aventura y de leernos el pensamiento a todos aquellos que tuvimos algo que ver en el fútbol. Porque si bien yo jugué en toda la década del 90, ¿cuántas cosas siguen pasando lo mismo o peor? En cuanto a derechos, en cuanto a que se interrumpen partidos porque falta una ambulancia, en cuanto a, bueno, mil y un carencias de infraestructura,
Y ni hablemos de remuneración a las jugadoras, porque en mi época un solo club daba viáticos, nada más, que era donde yo jugaba, que era Boca. Después el resto nada, y hoy sigue lamentablemente siendo lo mismo o peor, salvo algún que otro club grande nada más. Pero hablemos de otras categorías, realmente tienen que pagar y ser socias para poder jugar. Entonces, ¿cuántas cosas que cambiar hay? Sé que con esto tenemos el vehículo para poder cambiar no solamente estructuras, sino que empezar a cambiar un poco las mentes de toda la gente que tiene poder de decisión. Y ahí venimos nosotros todos a hacer mucho ruido y a derribar alambrados, como digo yo, a romper estructuras, porque venimos todos unidos, todo este grupo que por lo que van comentando tenemos toda la misma fuerza de querer cambiar las cosas. Por eso estamos acá y bueno, le agradezco una vez más a usted, doctora Cristina Campos, que me haya nombrado ni más ni menos que secretaria, y sé que voy a poner lo mejor de mí, ya lo sabe, y a todo el grupo un honor, y ojalá pronto nos podamos conocer todos más allá de Zoom, y que hagamos lo mejor, pongamos lo mejor y que trabajemos, como digo yo, 24/7. Los 7 días de la semana, 24 horas para esto. Un beso para todos, cariños, y agradecida una vez más. Liliana, es un honor tenerte y quiero que le cuentes al grupo lo que pasa, digamos, acá, Argentina, con nuestra federación, con el agremiado masculino que tiene el fútbol argentino. ¿Qué fue lo que pasó con la jugadora de Argentina de Merlo, ¿no? ¿Verdad? Me gustaría que comentaras esto, qué fue lo que a mí me impulsó a volver a sacar esto, a despolvarlo y sacarlo afuera. Si podés tener la gentileza, sos la persona que está al frente y conociendo este tema. Exacto. Bueno, Argentino de Merlo es un equipo, un club que participaba en la C, que participa todavía. Bueno, esto pasó hace un año. Las chicas iban a jugar a Rafaela de Santa Fe. El equipo es de aquí, de Merlo, del Gran Buenos Aires. Y bueno, como el club Argentino de Merlo no quiere pagar micros para las chicas, las llevaban en autos particulares. Ellas salen a la madrugada de un sábado, llegan tipo 9 de la mañana, juegan a las 11, termina el partido, regresan, y en el regreso uno de los autos tuvo un accidente, se despista porque se durmió supuestamente el señor que manejaba, que era el tesorero del club, que tenía su auto particular. En ese accidente muere una chica, bueno, tristemente para la familia, la acompañante, porque eran 3 jugadoras que venían, la acompañante todavía al día de hoy lleva 8 operaciones, le han amputado los dedos del pie y sigue muy comprometida su pierna, y la tercera quedó psicológicamente muy mal, que está con atención. Bueno, el club y AFA no se involucró absolutamente para nada. Lo que tengo entendido es que AFA solo se acercó para pagar los servicios del velatorio. Y justamente hace poquito, Marcelino, que es un fotógrafo que siempre sigue al fútbol del ascenso, una gran persona, estaba comentando que su mamá, la mamá de la chica que fallece, ay, no recuerdo el nombre, me estoy nerviosa, no me acuerdo su nombre, quiere hacer una fundación justamente para que esto no pase. Eso me enteré ayer, para que esto no siga pasando y trabajar en ese tema. A mí me pega muy de fuerte, muy fuerte, porque yo iba a verlo y tenía mucho cariño con las chicas. Por eso cuando todo esto me lo impulsa y me lo dice Cristina, enseguida asocio siempre a este fenómeno que pasó, que por no querer pagar un micro pasa lo que pasa, ¿no? Y hasta el día de hoy, las chicas que quisieron salir de Argentino de Merlo, porque Argentino de Merlo, cuando pasa este accidente, enseguida no participó más en AFA, en el campeonato, en vez de dejar libre a las jugadoras, no, tuvieron que pagar y ser socia todo el año pasado para que el club este año le diera el pase para poder jugar, donde muchas se fueron a Chacarita. O sea, miren el ninguneo total, más allá de abandono de personas, que es lo que yo, a mi entender, veo. Realmente es algo que a mí me puede más y tengo muy presente, y esto me da más fuerza
para involucrarme más en la idea que tiene de generar este sindicato. Que nunca más pase, porque esto en algún momento iba a pasar. Y quién sabe cuántas cosas más han pasado y uno no lo sabe. Pero esto me ha tocado muy de cerca, muy de cerca. Así que le agradezco que me haya hecho recordarlos para que vean lo precario, esa es la palabra que se maneja en el fútbol, aquí en Argentina. Sobre todo, en primera no hablemos, así que imagínense en el fútbol del ascenso, de la C. Gracias, Liliana. Era importante que se tomara en cuenta el esfuerzo que necesitamos hacer y que tenemos hoy. Hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Para que esto no pase, que es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, lo que sí sabemos que, por ejemplo, nosotros, que estamos acá en Argentina y que decimos que hay un agremiado para el fútbol masculino, bueno, acá está claro que para el fútbol femenino no hay. No le estamos pisando el poncho a nadie. ¿Se entiende? O sea, alguien se está riendo, no sé quién, pero bueno, porque es así. Yo soy del sur, soy de Puerto Madryn, entonces todavía traigo esas cosas de campesino. Bueno, Pablo, no sé, María Alejandra, que anda acá por ahí, como para hacerle alguna pregunta a los extranjeros que están acá acompañándonos. No, yo quería, por lo que decía Liliana, me parece muy interesante el tema de los pases libres, ¿no? Y de las retenciones y de las prohibiciones que todavía los clubes siguen ejerciendo sobre las jugadoras de fútbol. Así que creo que va a ser muy importante el tema de la asesoría, de poder acompañar a muchas chicas que quieren jugar en otros clubes y las están reteniendo o les piden dinero. O, bueno, un poco la historia que contaba Liliana, que es común, no solamente en Argentina, es bastante común en toda Latinoamérica y en Europa. Y es un derecho que tienen las jugadoras desde hace más de 20 años y que los clubes todavía no las dejan ejercer, ¿no? Así que es un muy lindo trabajo que se puede hacer en este tema que contaba Liliana. Sí, me parece interesante, Pablo, que comentes esto, ¿no? De que este sindicato tiene, digamos, la intención de poner las herramientas, todas las herramientas a las jugadoras. Y me parece importante esto que expliques vos, que vas a estar a cargo, que sos nuestro representante legal en el sindicato, pero no es porque sea nuestro, sino que es para que sea para todas las jugadoras. Sí. Hay un buffet de profesionales sobre derecho deportivo y que vamos a empezar a utilizar para todas las jugadoras. Sí. El sindicato acá en Argentina va a funcionar en Cava, en la capital federal, y en La Plata. Está. Nosotros ahora tenemos que confirmar la dirección de Cava, pero vos tenés más firme y más conocimiento de la dirección de La Plata, así que si la querés pasar para que la tengan en cuenta, eso es importante. Ahora se lo vamos a escribir en el chat, la dirección que tiene en La Plata. Pero creo que lo más importante también es la comunicación que se puede hacer a través de Internet para todas las jugadoras de los distintos países. Una rama fundamental que nosotros vamos a tener a cargo en esta organización es la capacitación, es decir, la posibilidad que tienen las jugadoras de fútbol de conocer sus derechos y poder ejercerlos, y fundamentalmente poder acompañarlas en el proceso del ejercicio de ese derecho. Vamos a trabajar mucho lo que son los convenios colectivos. Vamos a mirar un poco el convenio colectivo español, que es un modelo muy interesante, el convenio colectivo argentino, el convenio colectivo de varios países, el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. Acá Cindy nos va a poder dar muchísima letra de ese desarrollo formidable que tienen ellas, y acompañarlas, ya digo, en darles las herramientas para que ellas puedan trabajar. Así que en 15 días más o menos vamos a preparar la primera charla que tiene que ver con el derecho que tienen las mujeres embarazadas a jugar al fútbol, a que se les mantenga su estabilidad laboral, a que se les siga pagando su salario, a que se les pueda dar el derecho de dejar de jugar o volver a jugar o de ejercer otra actividad mientras no pueden ejercer el fútbol.
que es un derecho que acaba de reconocer la FIFA y que todavía en muchos países no solamente no se cumplen, sino que hay todavía lamentablemente despidos de jugadoras de fútbol por la cuestión del embarazo. Entonces creo que ese es un punto y esencial que podemos trabajar. Así que bueno, el otro es el tema del pase libre que contaba Liliana. Me parece también esta experiencia que ella contó, que piden plata a las jugadoras para irse a otro club, sobre todo a las que son amateur, que tienen todo el derecho de irse. Así que bueno, creo que hay un trabajo enorme que se puede hacer, y entiendo de que va a haber mucha más gente todavía, que este es el puntapié inicial, que va a acompañar este proyecto que naturalmente es realmente solidario y hermoso, ¿no? Y me gustaría darle la palabra a mi amigo Andrea Safina. Dime. Hola Cristina y buenos días para todos. Disculpa por mi español, que creo que he hablado es terrible, pero por ahora comprendí más o menos casi todo. Más difícil para mí hablar. Pero eso es un tema así importante que no es importante cómo dice palabra, pero es importante lo que estamos diciendo, porque acá hablamos de un tema fundamental. Y eso se tiene que desarrollar en mejorar la condición primero de personas, que no hay importancia si hombres o mujeres, estamos hablando de personas. Y el tema de mejorar la situación de mujeres embarazadas, creo que sea fundamental. Por eso estoy buscando de hacer todo en mi mejor para ser útil, para aportar beneficios para esa organización de mi querida amiga Cristina, que me llamó y yo sin preguntar nada, si es algo que me ofrece mi amiga Cristina, yo estoy presente. Inmediatamente, de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Andrea. Esto es cierto. Yo hablo con Andrea y le digo, mira, tengo esto. Él dice, sí, vamos. Y no sabe que, dice, después me lo explicas. Yo se lo explico. Y bueno, lo hacemos en muchas horas que digo, con estas diferencias que tenemos con Europa. Me pasa eso, ¿no? De hablar con él en diferentes horarios, pero siempre estamos juntos haciendo cosas. Y yo cuando le dije esto me dijo, sí, y me dice, pero me tiene que explicar más. Y claro, esto era lanzarlo y después, como decíamos, vamos a capacitar, vamos a dar obra social, vamos a dar derechos, vamos a dar un montón de cosas que tiene el fútbol masculino y que le falta al fútbol femenino. Entonces yo, Andrea, en primero que nada agradecerte todo lo que has acercado, lo que has aportado, lo que me has acompañado. Yo lo molesto a él a las 3 de la mañana. No, yo, más o menos, yo voy a dormir muy tarde. Ahora eso lo saben también en otra parte del mundo, pero estoy acostumbrado así. Muchos saludos también de parte de Cristina Petrakis, que lamentablemente no puede continuar a estar aquí por ahora, pero ya tenemos programado, Cristina, una call en los próximos días con usted. Perfecto. Mandale un cariño grande. Hasta hace poquito yo la veía acá. Así que decirle que muchas gracias y que bueno, eso es lo más importante. Es una grande y vos también. Así que gracias, Andrea, gracias por tanto
por tanto apoyo y tanta colaboración. Yo estoy bueno. acostumbrado, sí. Una persona que yo quiero mucho me ofrece algo que suena ya solo escuchando dos, tres palabras, yo estoy, vamos, después vamos comprendiendo un poquito mejor paso a paso. Pero es una muy grande oportunidad para mí y muchas gracias una otra vez más. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, a ver, voy a escuchar, le voy a dar la palabra a Sam, que está ahí de Irán. A ver si puede preguntar y le van a traducir. Ahí está María Alejandra, que creo que se contactó para poder a ver las preguntas que quería hacer. María Alejandra, ¿andás por ahí? Hello. Sorry, hi to all my friends. I'm not gonna speak Spanish. I'm from Iran and is very like and interest in the FAFA group and is pleasure for me. Thanks for Mrs. Cristina add me to this group. And I hope can many helping for this group. Thank you very much. I'm stay for listening and more learning Spanish language. Thank you. Bueno, María Alejandra, ¿podéis traducirnos? Sí, está la doctora María Alejandra Zárate, que no sé si nos está escuchando o no puede abrir el micrófono para traducir. Si no puede María Alejandra, les digo que nos agradeció mucho, que quiere participar, que está muy orgulloso y que está para acompañarnos, así que bueno, agradecerle mucho y si quiere María Alejandra contestarle y si no después le contestamos acá a nuestro amigo. Perfecto, gracias Sam. Sí, bueno, ahí tenemos también a Hamed, sí, a Hamed de Egipto. A ver si quiere preguntar algo. Ahmed speak English or no? Hello, Ahmed. No tiene micrófono. No. Bueno. Bueno, nos está el Leandro también de Japón. Está Kato por ahí, que habla bastante español. Sí, Bien. Kato. Bueno. Kato es japonés, pero habla español. Estuvo jugando acá en Argentina, así que bueno, lo representaba mi amigo Fernando Navas. Fernando Navas, sí. Sí, creo que Fernando andaba por acá también. Ahí está Kato. Hola a todos. Hola, muchas Kato, gracias buen día. muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Y bueno, yo fui en Argentina, en Huracán, y bueno, tengo algo con... bueno, mi español no está muy bien, pero bueno, estoy muy agradecido de estar acá con Cristina y la verdad, bueno, entendí casi todo, pero todavía no sé qué puedo hacer con ustedes y estoy, ojalá que pueda hacer con ustedes algo y para las jugadores para mujeres, ¿no? Futbolistas de mujeres y sí, y la verdad estoy con ustedes. Muchas gracias. Ay, gracias, Kato. Kato está dirigiendo en Tailandia. Y bueno, realmente es muy buena gente, muy buena gente. Así que yo lo elegí como persona, como amigo y como alguien que puede hacer mucho, empezar a hacer mucho. Es también una
una idiosincrasia, son países de Asia que recién ahora están trabajando el fútbol femenino, entonces yo creo que puede hacer mucho. Simplemente, bueno, hay que arrancar, era hoy el día y comenzar. Y bueno, lo demás, todo lo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viajando a los diferentes países, ya sean las jugadoras, ya sean las miembros de comisión, ya sean los representantes legales, que vamos a ir países por países a explicarle, a enseñarle, a darle las herramientas de capacitación que pretendemos que apliquen en cada país. Cada legislatura, cada legislación se va a acoplar perfectamente a nuestro estatuto, porque no tiene una cuestión digamos, de legislación individual de países, sino que es en general y se puede aplicar perfectamente. Así que, Cato, yo te agradezco que también, como Andrea, yo levanté el teléfono y dijo, sí, yo estoy con vos, pero como dice Cato, no sé para qué, pero acá estoy con vos. Entonces, esto para mí es bueno porque habla de los amigos, habla de la buena gente y habla de lo lindo que es transitar el mundo de la mano de la redonda que es el fútbol en general. Bueno, por ahí creo que anda también Regina, Regina Danilova, que es de Turquía, y estoy queriendo verla dónde está. Si está, me gustaría que ella hable. Está con el traductor ahí, que habla español, así que bueno, me gustaría escucharla. Hola a todos. Muchas gracias. Nos gustaría vuestro... ¿Cómo se dice? Está hablando... ¿Le gustaría su idea de crecimiento del fútbol femenino? Bien. Ella tiene el agradecerle. Bien, Alexis, bien. Bueno, Regina es de Turquía, no habla español, y Sí. quien está traduciendo es Alexis Mischenko, ¿puede ser? ¿Es jugador de Turquía? Que habla Sí. algo. Sí, bueno, Sí. en primer lugar agradecerle a Regina, no puedo ver, no está la pantalla, o sea, no se ve la imagen. ¿Puedes repetir la cuestión? Bueno, no importa, era agradecerle a Regina y a Turquía que nos acompañen, que es un honor tener una mujer que sí que trabaja mucho y que bueno, que quiera acompañarnos acá, es muy importante. Así que Alexis, si le podés transmitir eso, y bueno, los agradecidos somos nosotros. Sí. Короче, она говорит, что это большой труд, все это делать. Типа, надо будет вкладываться вот так, короче. Nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar en fútbol femenino. Bien, muchísimas gracias. Y preguntarle a Regina si sabe algo de Oleg, porque hablé esta mañana que está en Ucrania y sé que no sé si está, no lo veo en este momento, y si ella se pudo comunicar y está bien. No podemos como abrir el vídeo en el teléfono. No trabaja en la cámara. Bien, bueno, listo, era para eso. Pablo, tenemos acá, a Mariana Fernández. Mariana Fernández, que es la presidenta del Fútbol Uruguay. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
La verdad que es una problemática que nos atañe a todos y para sumar siempre, creo que unidos no nos para nadie. Muy Sí, bien. qué importante es tu presencia, tu compañía, como la del resto, dando todo acá y créeme que nosotros les vamos a proveer las herramientas y vas a ser más que bienvenida para que puedas desde tu lugar, que no es fácil, tener, digamos, estas grandes posibilidades que son maravillosas y que no atañen a país, sino como te dije, a profesionalismo. Las mujeres que estamos acá no nos estamos definiendo por el feminismo, sino por el gran trabajo que necesitábamos hacer a nivel legislativo, a nivel organizativo, a nivel socioeducativo. Y la verdad que esto nos pone muy felices que gente como vos nos estén acompañando. Así que más que bienvenida, más que Muchas gracias. agradecida y bueno, ya tendremos la posibilidad de pegarnos un abrazo, sea en Uruguay, sea Argentina. Cómo no, Estamos cerquita. me encantó que tomaron un montón de puntas de temas que nos atrapan, que no sean solo las jugadoras, que por supuesto que son una parte muy importante, sino que todo el género y lo que cuesta trabajar en el fútbol femenino. Así que desde el lugar que ocupo, las puertas abiertas y si me reciben, encantada de poder transitarlo juntos. Qué lindo, cómo no, por supuesto. Sí, más que bienvenida. Y acá tenemos un amigo en común, Andrea Safina, digamos, ¿no? No, él es de Mariana, es muy amiga en común con Luciano Mabrí, otro amigo de la casa, ¿no? Pero bueno, Mariana, desde ya, como se lo dije a Lucho, ayer que hablamos hasta las altas horas de la noche, lo que pasa que en realidad el tiempo para nosotros fue tirano, había que hacer muchas cosas, no es fácil porque es internacional. Entonces, si fuera para nosotros acá, lo hacíamos en un piquete. Pero la verdad que el departamento de legales, el departamento de marketing, el departamento ha hecho, digamos, un esfuerzo titánico para que ustedes estén ahí. Hay un niño de 21 años que ha logrado que todos nosotros estemos acá hablando con esa tecnología maravillosa que son las fibras ópticas, pero que solamente él lo pudo lograr. Es más, esta mañana me estaba dando curso acelerado de Zoom a mí, así que imagínense, y que todos tenemos muchísimas actividades. El doctor Burrera contesta cada 3 días porque tiene 5.000 cursos, 5.000 capacitaciones, y bueno, y es el pido disculpas, pero bueno, agradecido de la confianza. Muy lindo escuchar a Mariana, la tenemos cerca acá, creo que podemos hacer un trabajo conjunto enorme. Y una de las tareas, me parece que tenemos, es generarles convenios colectivos en todas las federaciones, que eso nos va a generar la profesionalización, algo con lo que viene Cristina trabajando hace tantos años. Bueno, Liliana, todas las que hablaron acá. Qué lindo va a ser compartir la experiencia de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero bueno, de las federaciones que nos quedan cerca para hacer un scrum juntos y seguir peleando por derechos, ¿no? Así que realmente muy, muy interesante. Y creo que es una base muy fuerte la que tenemos para arrancar, realmente muy importante. Y en la medida de que podamos dar a conocer todo esto, entiendo que va a ser una explosión porque, como decía Cristina recién, hay una necesidad imperiosa de una organización internacional. Ahora dentro de muy poquito tenemos el Mundial, hay que hacer una fuerte presentación, hay que tener una enorme presencia ahí que nos genere no solo el tema del show, no solamente el tema del marketing, no solo el tema del negocio del fútbol, sino aprovechar el evento
para generarle derechos a las futbolistas. Sí, y aparte, Pablo, nosotros acá en las orillas, por suerte, tenemos, bueno, la tenemos a Mariana, que es más que un honor, y agradecerle a Luciano Mambrín, que ha hecho, que la ha acercado. La tenemos a Gualeca, tenemos a Brasil, donde nosotros vamos a generar intercambios. Vamos a ir nosotros, los argentinos, a hablar de la problemática o de la capacitación y de las cosas de Y recibirlas acá, ¿no? Uruguay vendrá con nosotros, iremos a Chile, y Chile vendrá a Argentina, irá a Uruguay, Uruguay a Chile y a Brasil, y así generaremos, digamos, la unión, ¿no es cierto?, de este sindicato mundial que realmente hace tanta falta, cosa que lleguemos unidos y con todas las fuerzas y haciendo mucho lío y mucho ruido, lleguemos al World Woman de 2023 de Australia y Nueva Zelanda. O sea, sea muy bienvenida. Estoy viendo a Regina. Ahora se le ve la cara a Regina. La estamos conociendo. Buen día. No habla, pobre, pero bueno, gracias. Gracias por estar. Gracias, Mariana, gracias por tu tiempo. Cristina, buen día. No, la agradecida soy yo. Buen día, no veo quién está hablando. Gracias, Mariana. Luciano. Luciano, un amigo, sí, un amigo. Luciano es el que siempre él me alienta. Yo haga lo que haga, me dice, vos tenés una cara, un brillo, un luz, ¿qué estás haciendo? Yo le pongo maldades. Bueno, Lucho, nada, ahí escuché todo atentamente. Te voy a dar las gracias, obviamente, porque sabés que trabajo bastante, tengo varias actividades, sin embargo, cuando me consultaste, no lo dudé un segundo. Obviamente que uno está vinculado al fútbol hace mucho tiempo, tuve la suerte de jugarlo poco tiempo por lesión, y bueno, después pasé por clubes grandes, conociendo ya cómo funcionaba el fútbol masculino, cómo iniciaba el fútbol femenino. Y después conformé mi empresa de representación, estoy con los jugadores de fútbol, y obviamente que la demanda empezó a crecer exponencialmente el fútbol femenino, y desde mi empresa, junto con Angelo, un italiano, tuve la suerte de llevar a Bianca Recanati, a Martina de Sotti, que eran jugadoras de Boca en ese momento, y a Isadora Casagrande, una gran jugadora de Brasil. Si hay gente de Brasil, no sé si la conocerá, que estaba en el Atlético Mineiro, la llevamos al Venecia de Italia. Y obviamente que eso, cuando a veces por ahí explota en las redes, uno tiene mucha demanda, entonces me fui interiorizando mucho de por qué las jugadoras no querían estar en tal club, por qué se querían ir de ahí, por qué no le daban la posibilidad, por qué no tenían las condiciones básicas necesarias para desarrollar su actividad. Entonces, ahí uno toma dimensión de lo que falta, ¿no? En cuanto a derechos y toda la problemática de las jugadoras de fútbol. Pasa en el fútbol profesional. Hoy hablaba Liliana, comentaba el caso de la jugadora de Deportivo Merlo que sufrió el accidente. Y los que somos de Argentina, seguramente Pablo conocerá también, hubo un caso muy similar, que fue el de Patricia Toranzo, y Huracán no tenía ni siquiera ART, entonces hay un montón de cosas a tener en cuenta, a mejorar, desde todos los aspectos. Así que nada, agradecerte, Cristina, por el lugar. Como bien dijiste vos al principio, todavía no sabemos dónde vamos a estar, pero estamos para sumar, a aportar todos los contactos que en todos estos años me dio el fútbol, de haber viajado bastante, fundamentalmente en Sudamérica, así que todo lo que podamos aportar, traer gente que realmente se suma a la causa también es importante, así que bueno, ya veremos dónde trabajamos, pero lo que desde dice ya Luciano, muchas gracias. El hecho que ¿Cómo cuenta estás, Pablo? Buen día. Luciano,
¿Cómo está, Luciano? Es increíble, ¿no? Uno de los clubes más importantes de Argentina, sin seguro para sus jugadores, por eso... Lo mencioné, interesante. disculpa Pablo, lo mencioné porque justo el otro día fui a Sí. la casa de Pato Toranzo por otro tema laboral y estuve charlando en detalle de ese tema y es increíble. Sí. Sería interesante después que tener un Zoom con Pato que cuente esa experiencia porque ha Sí, sido sí, sí. tremenda. Y vos sabés que una de las patas de este proyecto que encabeza Cristina es un poco ese, ¿no? De que estén protegidas las jugadoras. Bueno, la experiencia que contó Liliana es una cosa que nos pone la piel de gallina a todos, ¿no? Y por eso lo importante de bregar para que estén todas protegidas bajo una RT, que es un derecho que se tiene mínimo y elemental, y que a veces ni siquiera se tiene, ¿no? Así que sí. Bueno, Luciano, y vos no- vas a ser una parte importante porque vos trabajás a nivel internacional y poder acompañar esos procesos son realmente muy, muy interesantes. A veces se dificulta las transferencias. Argentina empezó a hacer transferencias internacionales, el fútbol femenino empezó a hacer transferencias internacionales, y que esté el sindicato ahí acompañando, ayudando, simplificando, capacitando. No es fácil manejar el TMS, manejar los organismos internacionales, así que entiendo que es muy, muy interesante eso. Sí, sí, de hecho ahora, por por eso, ejemplo, el otro día me llamó Jacqueline Correa, que es una brasilera, que fue técnica del Flamengo, hasta el último año estuvo en el Atlético Mineiro, y es instructora con Conmebol. Y el otro día justo viajaron hace, nada, unos días, y había asistido la técnica de River, Díaz, y bueno, ya hicieron el curso de instructora Conmebol. Y son gente muy vinculada al fútbol femenino, que son técnicos, profe, entonces nada, estoy en permanente comunicación y cuando le comenté de este sindicato, obviamente también se ponen a disposición. Todo el mundo creo que cuando Sí, se trata quiere de velar colaborar. por los derechos, se ponen a Exacto. disposición inmediatamente, así que... Excelente. Y si sí, son sí, instructoras, también sirve para los cursos, obviamente. Claro, fundamental, es una pata fundamental. y sabiendo que esto que nosotros comenzamos, va a tener sí o sí la atención de la FIFA, porque, digamos, estamos hablando de convocar al mundo sobre ser, digamos, eje de lo que es el fútbol femenino. Y tiene muchísimo, y estamos hablando de que hay países más, más fuertes, más solventes, más grandes, como puede ser España, Italia, pero hay países que no. Entonces es importante que nosotros entremos ahí, digamos, con la mayor de las fuerzas y aportando y sabiendo que una de las cosas que yo destaqué, que me costó muchísimo acá, era el poner afines, era que entraran las directoras técnicas, que entraran las preparadoras físicas, que entraran las utileras, que entraran todas. O sea, cuando hablamos en todas, o sea, por eso dije que es un sindicato donde abarca una rama muy grande, muy grande, e incluso nosotros a nivel nacional estamos armando el grupo de provincia por provincia, para esto hacer, digamos, la cadena nacional, y lo mismo vamos a ir, digamos, porque esto se va a necesitar muchísimo, vamos a necesitar muchísimos referentes para visitar los diferentes países, las diferentes federaciones, para participar en las capacitaciones que nosotros como sindicato ya tenemos hace 5 años trabajados, donde se vio punto por punto cada detalle, y vamos a entrar en la Conmebol, y vamos a estar en FIFA, y vamos a entrar en todos lados, porque realmente todos los lados que hemos mencionado necesitan de nosotros. O sea, nosotros no somos la oposición a ninguna federación de fútbol. Al contrario, somos quien tenemos la herramienta para decirle a la federación que no va a evitar un juicio de una jugadora, porque nosotros tenemos la obra social, tenemos la mutual,
tenemos el servicio de emergencia, tenemos el seguro, y eso va a hacer que la federación diga, vengan, son bien recibidos. Entonces, eso es importante, saber que no vamos contra nadie y que vamos a sumar a todos. Así como estamos sumando a alguien de la ONU para que justamente participe, esté activo y colabore con nosotros, para que nos pueda ofrecer más herramientas. También estamos para un montón de organismos que sí nos dijeron, acá estamos y queremos estar con ustedes. Entonces, para la federación va a ser un alivio que estemos nosotros como organismo solucionando todos esos problemas que tienen, digamos, satélite alrededor de la federación que no pueden abarcar, porque así como hablábamos de Pato en su momento, estamos hablando de esto. Y yo cuando me contaron esto que pasó, le dije a Liliana, tenemos que hacer algo urgente, y realmente a todos los argentinos que están acá y a todos aquellos que quieran empezar a adherirse como sindicato, y usemos esta jurisprudencia que estamos sufriendo nosotros en Argentina con estas dos jugadoras, una fallecida que su familia necesita, no solo el consuelo, sino la restitución, digamos, moral y económica de su hija con un trabajo, sino la que está todavía componiéndose psicológicamente, físicamente, y que necesita. Nosotros hoy tenemos la obligación, yo particularmente, y cuento con todos ustedes, como levanté el teléfono y dije, vamos a hacer esto, y todos dijeron, sí, vamos. Hasta los que no entendieron, Lucho, yo le dije, también no sé dónde te voy a poner, me dijo, no importa, yo te acompaño. O sea, eso también habla mucho. Entonces, yo acá también, hablando de estas cosas que necesitamos estar unidas, tengo acá también acompañando a Daniela Páez. Daniela Páez es de Lules, Tucumán, es la hija del viejo y conocido José Sapo Páez, donde, bueno, River le debe por derecho de formación a nuestro querido Páez, River Plate estamos hablando. Y su papá falleció de COVID en plena pandemia, y yo le he ofrecido que sea la representante de Lules en Tucumán, y que le ponga el apellido y el nombre de su padre en honor a ese hombre que ha hecho tanto por el fútbol, y que hubiese sido un placer tenerlo acá. Daniela, te voy a dar la palabra. Buenos días, saludo y abrazo grande para todos. La verdad que formar parte de este grupo con gente tan maravillosa ligada al deporte, a la calidad humana, a la solidaridad también para con las mujeres y el fútbol. Le agradezco con mi corazón a la doctora por permitirme esta gran oportunidad de poder hacer lo que decidan. Yo soy material dispuesto para lo que necesiten. Gracias a Dios y a la Virgen, tuve un padre maravilloso que no solo me inculcó valores, sino también me enseñó muchísimas cosas ligadas al fútbol. De hecho, su vida está y estaba ligada al fútbol, no solo a nivel deportivo, sino también... Estamos teniendo un problema con el audio, ¿no? Con Daniela. De solidaridad, y cada lleno a acompañar, a contener. Hola. Sí. Hola. Ahí, ahora te estamos escuchando, sí. Ahora te estamos escuchando. ¿Me escuchas? Bueno, Daniela tiene un problema con el audio, así que ella me decía que a veces no tiene señal, que yo creo que debe ser eso. Ahí está. Y eso es lo que él... Ahora. Bueno, No, más no que nada eso, darle las gracias a todos ustedes, ¿No se escucha?
¿Ahí? Sí, sí. Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, más que nada eso, darle las gracias a la doctora por permitirme estar acá en este grupo de personas tan maravillosas, porque son personas maravillosas al querer estar ligadas a esta propuesta y a este proyecto tan hermoso. Y yo estoy para lo que necesiten, no importa el día, no importa la hora, yo estoy acá, en lo que decidan, para lo que decidan. La doctora sabe que tiene todo mi apoyo, todo mi ganas de hacer cosas hermosas, y más que nada agradecerle también una vez más, porque nunca va a ser suficiente nunca va a ser suficiente las veces que se lo voy a agradecer por haber tenido ese gesto tan maravilloso de permitirme formar parte de esto, y por lo que hizo por papá. La verdad que tanto yo como mi familia estamos muy agradecidos, y bueno, estamos para lo que necesiten. Gracias, Daniela, gracias. Bueno, lo que, Pablo, acá estoy viendo si me puedo decir, está Claudia Sarkisian, que es nuestra, está en nuestra comisión, ella es periodista, y bueno, vamos a tener un programa especial para este sindicato. No sé si Claudia estás ahí. Me dijo que ayer se le había roto el teléfono. Creo que no está. Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Ahí está la vice, nuestra querida directora técnica, es alguien que yo admiro mucho. Creo que es una de las primeras, ella es formadora, que es algo destacable, ¿no? Ella dirige infantiles, y eso a mí me moviliza mucho. Yo soy una de las que más la ha alentado. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Feliz de pertenecer, siempre se lo dije en esto, lo estuvimos hablando con las chicas en el grupo la vez también que nos juntamos. Hoy tener todas estas herramientas es un placer enorme, porque cuando nosotros empezamos fue, como decimos acá, remarla en dulce de leche, con todo lo que eso implica, ¿no? Infraestructura, el apoyo, encontrar el lugar. Yo hoy dirijo varones infantiles, es una profesión que amo, y creo que los chicos esos están preparados a todo lo que nosotros estuvimos negados también, que no es una cuestión de género, es una cuestión de ser profesional, de saber tratar a los chicos. Y hoy lo que también desde ese lado mío me preocupa y me ocupa es el tema del fútbol femenino en las nenas, ¿sí? Porque tampoco tienen ese lugar, porque ella es todo distinto, tienen que venir cambiadas de la casa, no pueden compartir ciertas cosas que los varones sí. Entonces es como que también ayudar en eso a las mamás, a las chicas jovencitas que recién empiezan, darles ese apoyo y saber que tienen un futuro en esto, porque muchas veces lo dejan por el camino por eso, porque no tienen el respaldo, porque dicen ¿para qué si no voy a poder? Entonces eso está muy bueno, y creo que también de ahí, de este lugar que estamos todos, lo vamos a poder llevar a cabo, y eso creo que va a cambiar todo mucho el futuro del fútbol femenino, ¿sí? Así que bueno, más que agradecida a vos, Cristina, como te lo digo siempre. Llegó el momento que siempre dijimos que íbamos a hacer algo juntas,
Así que, y mirá qué vamos a hacer juntas, así que feliz, ¿Viste? muy contenta y muchísimo. Sí, sí, tal cual. Yo te dije siempre, yo si hay algo que tengo que vale en mi vida es mi palabra. No necesitas un documento. Yo te dije, vamos a hacer algo juntas, No, y bueno, llegó el día. A todas, a cada una, con llegó. cada una de ellas dije, voy a hacer algo, y bueno, y llegó el día. Gracias, Cristina, gracias por ser parte de este hermoso proyecto gigante y innovador para el fútbol femenino. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, feliz de pertenecer. Gracias. Claudia, ahí vi a Claudia, que volvió Claudia. Ella es la que revisa las cuentas, chicas, así que, vieron, es nuestra revisora de cuentas internacionales. Ella es la que va a andar por los países viendo la plata que hay. Claudia, ¿cómo estás? Y es nuestra periodista amiga. No, no está el micrófono. No es fácil, Pablo. Acá el único que tiene experiencia sos vos. Sí, capaz que no le anda el micrófono. Y si no, que nos escriba por chat, si no puede hablar, por lo menos que nos escriba. Acá tenemos un chat donde se están poniendo algunos, nos dan la bienvenida. Así que cualquier cosa, si no puede hablar, que nos escriba, ¿no? Por lo menos ahí creo que María Alejandra está tratando de abrir. Ahí estás, ¿no, María? ¿Estás bien ahí? No sé qué le pasa. Por ahí no le anda el micrófono. Claudia, ella es Claudia, me parece que no le está entrando, no le anda el micrófono, ¿no? A ver. Sí. Bueno, sino que Mirá nos que escriba. está en el ambiente. Yo Y también, si no en la próxima, porque la idea creo que es hacer este Zoom una vez por mes, una vez cada 40 días y ver cómo va el funcionamiento, cómo va el crecimiento, cómo van las necesidades de cada una de las federaciones, a qué les parece que le tenemos que dar prioridad, porque naturalmente es tan vasto, tan grande el tema, que naturalmente tenemos que armar una agenda de prioridades. Así que creo que un Zoom que podamos hacer cada 40 días o de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada uno, para ir generando una agenda de trabajo, ¿no? Que digo, una de las patas es la capacitación, la otra es el tema de lo legal, es decir, los convenios colectivos, el tema de los seguros, de las ART, lo que decía Cristina recién. Bueno, hay tanto que me parece que todo aquel que se acerque y aquella que se acerque va a tener acá una responsabilidad y un trabajo gigante para realizar. sí, totalmente. Mira, yo también quería agradecerle a la doctora Lucía Bianco, que es de Italia, que también va a ponerse a disposición ahí con Andrea Safina para el tema de las legislaciones, ¿no? O sea, se están sumando y adheriendo muchos. Y quería hacer, ya te digo, una mención muy especial para Oleg Vichava, que está en Ucrania, está, digamos, ha combatido también en esta guerra, ha vuelto ahora, tiene su hijo en el frente de batalla, y realmente con todas las dificultades que hay y con los momentos bélicos que se están viviendo allá, me ha acompañado, ha escrito esta mañana, me ha dicho que a ver si por una de esas cosas se estaba cortando, porque estaban lanzando 2 cohetes allá, que él igual le iba a pedir a Regina, que es una amiga ahí en común, que le transmitiera esto, porque también lo bueno es que se está grabando, porque bueno, él tal vez no podía estar, pero me parece importantísimo agradecerle a él que en este momento también está pendiente acá con nosotros, ¿no es cierto? Eso habla mucho de él. También hay gente acá en Nuevo México que no pudo estar presente, que es Eliana Carolina Alegre. Ella
se va a dedicar a lo que son las cuestiones naturistas que tengan que ver con dietas, viandas y balances del fútbol femenino para el atleta. O sea, un trabajo importantísimo. Y también quiero agradecer a Eric, no me sale, tengo que decirle tantas cosas que para mí es tan importante él, pero bueno, él es el director de marketing financiero, él es el que va a buscar plata para el sindicato. O sea, es la persona más importante. Es muy Eric, importante. dale. Sí, claro, Eric, dale, te escucho. Él es Hay el que que financiar el consigue proyecto. la obra social para las jugadoras de Argentina, imagínate, ¿no? Una parte... Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Cris. Hasta los mismísimos infiernos te sigo. Bueno, soy independiente, así que ese es mi problema. Los vengo escuchando a todos y me han visto que tengo posiciones medias raras, porque estoy anotando a medida que van saliendo cosas. Y no sé, me encanta tirar ideas. Se me ocurre de modo de vista comunicativo o desde el punto de vista comunicacional, que ya difícil el campeonato femenino, dicen que lo van a ver 2.000 millones de televidentes, por lo tanto calculo que todo lo que tiene que ser ventas, cartelería debe estar todo ya vendido, evidentemente van a ser récord también de entradas, pero se me ocurre para ver si podemos desde la cartelería, calculo también ya estará vendido desde el Mundial, trabajar que aparezca aunque sea en un evento, en algún partido, en algo, el cartel que diga Sindicato Mundial Femenino, en algún lado. Que el mundo vea que estamos. Pero bueno, no sé, es una idea, se me ocurre. Relaciones públicas. Lo que pasa es que ahora ya te comprometimos a que el cartel lo hagas vos, ¿viste? Ya está. Yo creo que, a ver, por votación, ¿ustedes están de acuerdo? Por favor, levanten toda la mano que sí, sí. Y bueno, como está todo vendido, lo único que se me ocurre es salir cruzando por una cancha con una cartulina en la mano y que diga eso. Nada más. Muy buena. El Ambush único marketing. Es Muy el bueno. único que se me ocurre en este momento. El único que se me ocurre en este momento. Pero bueno, es la idea, no sé, a lo mejor las chicas en los reportajes, no sé, bueno, está bien, lluvia de idea, brainstorming, en otro momento será esto para otro momento. Quiero agradecer obviamente a todos, me gustaría conocerlos en algún momento, sería un honor. Y mis servicios, para lo que gusten, estoy siempre abierto. Y bueno, Cristina, muchas gracias por la oportunidad. Y el sentimiento es mutuo. Gracias, Roberto. Creo que Claudia ahí pudo solucionar su problema, ¿verdad? Ahora sí, a ver si me escuchan. Buenos días. Hola, Sí, Claudia. era Bien. terrible no escuchar a Claudia, que es locutora de radio. ¿Quién me está silenciando? No, quizás es mi error, ¿sí? Porque bueno, he silenciado las entradas de llamadas y mensajes, entonces capaz que también pudo haber afectado eso. Así que bueno, comenzamos nuevamente. Muy buenas tardes, buenos días para todos. Y permíteme primero agradecer, ¿sí?, a la doctora Cristina Campos por esta convocatoria. Y bueno, sinceramente espero llegar a todas las expectativas y bueno, por supuesto, dar lo mejor de mí, ¿no?, para este proyecto que la verdad es muy interesante. Y acá me voy a unir un poquito con Valesca, ¿sí? En el segundo hashtag, que puede ser igualdad profesión deportiva, ¿no es cierto? Que creo que eso es muy importante, lo que es la profesión, que haya esa igualdad, no de derechos femeninos masculinos, pero sí en lo deportivo, ¿no? Destacar mucho eso y bueno, un gusto estar acá en el plantel con todos y bueno, conocerlos a todos personalmente también sería un lujo. Y muchísimas gracias a vos por esta convocatoria. Gracias, Claudia.
Sí, en realidad les quiero comentar el esfuerzo que ha sido estos últimos 15 días que estuvo el evento acá de FIFA en AFA con el nuevo reglamento. Ahí surgieron todas las inquietudes, ahí surgieron todas la cuestión del doctor Burrera diciendo ¿por qué no lo hacemos mundial? Y yo en ese momento me puse recontenta y después lo odié hasta el día de hoy porque había que convocar a todo el mundo. Y no era fácil, o sea, yo llevo 15 horas, digamos 15 días donde no sé cuántas horas fui durmiendo porque con las diferencias horarias, con Cato era el que más perdida estaba porque tengo 12 horas con Japón, entonces no sabía si eran las 2 de la tarde o las 2 de la mañana. Con Europa 5 horas, con Emiratos 7, con otros, entonces para ellos me hablaban en un horario que yo todavía no me había acostado y cuando era la hora de acostarme ya me tenía que levantar, así que no fue fácil. Así que conformé la comisión por teléfono, conformé la comisión por videollamadas y bueno, y ahora recién nos vamos a juntar para festejar el 1 de mayo y para festejar este lanzamiento que fue una corrida, digamos, titánica. El domingo, nos vamos a juntar el domingo 7 de mayo para almorzar toda la comisión argentina y estamos invitando a los que estén cerca de la orilla y que quieran venir. Acá estamos. Y si no, bueno, ahí tenemos Chile, Uruguay, no sé, llevaremos las carpas y nos vamos para allá, pero bueno, queremos estar al lado de toda esa gente que es tan linda y que me ha acompañado, me ha apoyado y ha dicho sí, presente. Y los que no estuvieron presentes hoy, sé que están desde otro lado. Sé que gente que no pudo estar por su trabajo, que a pesar de que para nosotros el 1 de mayo es feriado, para muchos no. Entonces hay mucha gente que se ha disculpado diciendo que no podía estar, a ver cómo podía hacer para ver este Zoom. Y una de las cosas es que, a ver, nuestro querido Miguel Ángel Jesús Niño, que es el que mencionó Pablo cuando empezó esto, hoy 1 de mayo está cumpliendo sus años. La comisión directiva lo saludó, yo lo voy a saludar por este Zoom porque hoy estaba con su familia, hoy en España justamente está haciendo él ahora en una reunión, en un salón, o sea que iba a ver cómo podía estar. Y ese alguien es un invitado honorífico porque él es el vicepresidente de la Federación Madrileña. Él es un formador, es director técnico y formador de más de 6.000 técnicos y técnicas de fútbol. O sea, imagínense hoy lo que está haciendo por el fútbol femenino es maravilloso y encima es un amigo donde realmente me ha dicho, mira, si yo es incompatible porque soy la patronal por un lado y la gremial por el otro, es medio difícil, pero bueno, veré con quién va a estar ahí y yo te voy a acompañar, pero estoy contigo. Y mi hija va a ser, que es española, va a ser tu primera afiliada al sindicato. Y eso a mí me llenó el corazón, porque su hija tiene 14 años y recién le está dando el balón y tiene, bueno, todas las mañas de él como profe. Entonces, más que agradecerle a todos, este acompañamiento, sé que están comprometidos, sé que pueden hacer mucho. Para muchos pensaron que era más grande y yo siempre lo convoqué a Gustavo para trabajar conmigo y cuando le dije mundial le agarró el chucho ahí, pero dijo, bueno, voy a estar, ¿no es cierto? Luciano está con cosas también internacionales y tiene poco tiempo y tiene aparte una esposa e hijos y dijo, no importa, voy a estar. Entonces, y el doctor Burrera, que no tiene tiempo ni para ver quién viene, y dijo, oh, yo voy a estar. Entonces, para todos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme.
ha sido un honor convocarlos y elegirlos. Realmente se han elegido como personas. Y créanme que hay muchísimo. Cuando conozcan todo el proyecto, cuando conozcan todo el desarrollo, cuando conozcan todo lo que hay para dar a nivel nacional, internacional y mundial, bueno, ahí van a entender de qué se trata. Es mucho, es importante. Y creo que podemos hacer historia. Y la historia nació hoy. Hoy empezó la historia. Hoy empezó un camino que lleva más de 5 años de tránsito, y que le faltaba esto, le faltaba sumar gente que con ganas de hacer, le faltaba sumar intención, voluntad y conocimiento, porque lo importante es eso, acercarnos a todas las federaciones diciéndole, acá estamos para ayudar, acá estamos para sumar. ¿Está? Y vuelvo a lo mismo, quiero comprometer a todos los que están acá para ayudar a esta jugadora de Argentino de Merlo y a su familia. Y a la familia de la jugadora que falleció. Hagamos honor, mérito a esta lucha en nombre de esa jugadora. De mi parte, nada más que gracias a todos. Y especialmente al equipo de trabajo, al doctor Pablo Bruera, al doctor Pablo Rodríguez, a Daniel Rodríguez. Y bueno, si de alguien me olvidé, pido disculpas. Para mí también ha sido mi primera vez en un sindicato mundial de fútbol femenino. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, que tengan un Muchas buen día. gracias. Saludos, Que tengan gracias. un lindo día. Lindo día y feliz día para todos. Sí, el Día del Feliz. Trabajo, importante acá. Feliz día. Gracias, feliz día.